Bioética, una perspectiva universal sobre la vida, la tecnología, el derecho y los valores, recibiremos a la doctora María del Rosario Rueda, defensora del pueblo de Santa Cruz, que nos hablará sobre derechos y valores humanos. Buenas noches, estudiantes, jóvenes. Para mí es un gran honor estar frente a ustedes para poderles poner en conocimiento sobre el tema que me ha tocado disertar sobre derechos y valores. Bien, cuando hablamos de derechos, entendemos que constituye un conjunto de principios y normas generalmente expresivos de una concepción de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de forma forzosa por parte del Estado. Su carácter y contenido está basado en las relaciones sociales de un determinado lugar y tiempo. El concepto de derecho es estudiado por la filosofía del derecho. A lo largo de la historia, juristas, filósofos y teóricos del derecho han propuesto definiciones alternativas y distintas teorías jurídicas, sin que exista consenso sobre su definición. La expresión derecho se utiliza indistintamente para nombrar a la disciplina y su objeto de estudio. Así, derecho hace referencia a la ciencia del derecho o a un determinado cuerpo de normas. Por ejemplo, el derecho civil, el derecho procesal, el derecho constitucional, administrativo, internacional, etc. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas, leyes, reglamentos, decretos supremos, etc., de carácter obligatorio y que son creadas por el Estado para conservar el orden social, que limitan, restringen y uniforman las conductas de las personas, definen lo correcto de lo incorrecto, qué derechos tiene y qué derechos no tiene, buscando concretar un valor como la justicia, la armonía, el bien común. También se lo llama positivo o vigente. El derecho subjetivo es la facultad que el derecho objetivo les reconoce a las personas para que exijan de su semejante un comportamiento determinado o una abstención. Nace por una norma jurídica que puede ser una ley o un contrato. Los ciudadanos estamos obligados a cumplir con nuestros deberes para garantizar un correcto comportamiento social, pero claro está que el Estado está obligado a crear las condiciones para que podamos gozar de nuestros derechos. Los derechos pueden ser entendidos como la facultad que tienen las personas de exigir el cumplimiento de una norma. Los deberes son el conjunto de normas y obligaciones que todos estamos forzados a cumplir. Los derechos lo encontramos en la Constitución Política del Estado, del artículo 13 al artículo 108, donde todos los ciudadanos debemos hacer ejercicio de manera individual o colectivamente en la exigencia de sus derechos o el reconocimiento de estos. Entre los tipos de derechos ciudadanos, la Constitución nos describe en los siguientes tipos: los fundamentalísimos, los fundamentales y las garantías. Los derechos reconocidos por esta Constitución, nos habla el artículo 13, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. La clasificación de los derechos establecida en la Constitución no determina jerarquía alguna, ni superioridad de unos derechos sobre otros. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna.
El Estado prohíbe la sanción y toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo, religión, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición, economía o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento o goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Así tenemos la Ley 045 contra el racismo, contra toda forma de discriminación. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancias alguna. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas. Para eso se ha creado la Ley 263 sobre trata y tráfico de personas. Asimismo tenemos que el artículo 16 nos dice: toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación. Todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidez, calidad y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. Toda persona tiene derecho a un hábitat, vivienda adecuada que dignifique la vida familiar y comunitaria. El Estado en todos sus niveles de gobierno promoverá planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados de financiamiento basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural. Asimismo nos dice que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Es responsabilidad del Estado en todos sus niveles de gobierno la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones, se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicio debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifa equitativa y cobertura necesaria con participación y control social. El agua y el alcantarillado constituyen derechos humanos y no son objeto de concesión ni privatización. Es así que nadie puede prohibir el acceso al agua. El artículo 23 nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por ley para asegurar el descubrimiento de la verdad. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Privativa de libertad, todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Estas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos distintos a los de los mayores, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad. Aquí en Santa Cruz tenemos el centro Sembicruz, donde alberga a adolescentes en conflicto con la ley de 14 a 18 años. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley.
La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y sea emitido por escrito. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquiera otra, aún sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será de ser conducido ante la autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en plazo máximo de 24 horas. En el momento que una persona sea privada de su libertad, será informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como de la denuncia o querella formulada en su contra. Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna persona que no esté registrado y registrado el mandamiento correspondiente. El incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones de ley. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. Asimismo, el artículo 25 de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en toda su forma, salvo autorización judicial. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte. Estos no podrán ser incautados, salvo en los casos determinados por ley para la investigación penal, en virtud del orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice. La información y pruebas obtenidas con violación de correspondencia y comunicación en cualquiera de sus formas no produce efecto legal. Asimismo tenemos los derechos políticos, que nos dice que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar libremente en la formación y ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y sea de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. El derecho a la participación comprende la organización con fines de participación política conforme a la Constitución y la ley, el sufragio mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre, obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los 18 años cumplidos. La fiscalización de los actos de la función pública, la elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios. Los bolivianos y bolivianas residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado y en las demás señaladas por ley. Las extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a sufragar en las elecciones municipales conforme a la ley, aplicando principios de reciprocidad internacional. El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos: previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida, por tomar armas y presentar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempo de guerra, por defraudación de recursos públicos, por traición a la patria. Se reconoce a las extranjeras y extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o refugio por persecución política o ideológica de conformidad con las leyes y los tratados internacionales. Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no será expulsada o entregada a un país donde su vida, integridad y seguridad o libertad peligren. El Estado atenderá de manera positiva, humanitaria y expedita las solicitudes
de reunificación familiar que se presenten por padres o hijos asilados o refugiados. El capítulo 4 nos habla de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, especialmente de los pueblos no contactados, respetando su territorio y sus costumbres, su cultura. El capítulo 5 nos habla de los derechos sociales y económicos, como el derecho al medio ambiente, a la salud y a la seguridad, al trabajo y al empleo, a la propiedad, derechos de la niñez y adolescencia y juventud, de las familias, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, derechos de las personas privadas de libertad, de los usuarios y usuarias y de los consumidoras y los consumidores. También tenemos la educación intercultural y derechos culturales, como la educación misma, la educación superior, cultura, ciencia, tecnología e investigación y deporte y recreación. Asimismo, vamos a entrar a hablar sobre lo que entendemos por valores. Para hablar de los valores, empezaremos preguntándonos ¿qué son los valores? Definimos a los valores como los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como persona. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otra, o un comportamiento en lugar de otro. Entre los más destacados tenemos justicia, libertad, responsabilidad, honestidad, respeto. Asimismo tenemos los valores humanos, que es el conjunto de virtudes y principios que posee una persona u organización que determina el comportamiento y la interacción con otros individuos. Abarca todas aquellas acciones que se consideran correctas, que se relacionan con los valores morales y que regulan la conducta de los seres humanos. Estos valores se corresponden con los valores éticos y los valores sociales, que en su conjunto constituyen las reglas o normas establecidas para lograr una convivencia saludable en la sociedad, sobrepasando cualquier barrera cultural. La finalidad de los valores humanos es la de generar el bienestar general e individual. Existen muchos valores humanos, pero los más sobresalientes son la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la gratitud, el amor, la solidaridad, la libertad, la puntualidad, la prudencia, la sinceridad, la lealtad y la humildad. Los valores humanos son parte de nuestra identidad como personas y nos orientan para actuar en la casa, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. Nos indican el camino para conducirnos de una manera y no de otra, frente a deseos o impulsos, bien sean estemos solos o con otros. Los valores universales son el conjunto de características y normas de convivencia del ser humano considerados como cualidades positivas y válidas en una época determinada. Se suele considerar innatas a la naturaleza humana. Los valores morales es el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo y representan la forma buena o correcta de actuar en sociedad. Por lo tanto, los valores morales permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, como la honestidad, gratitud, respeto, lealtad, bondad, humildad, etc. Los valores éticos nos guían en comportamiento que regulan el proceder o actuar del individuo. Entre los valores éticos tenemos la justicia, la libertad, la responsabilidad, la integridad, la lealtad, la equidad, etc. Los valores éticos demuestran la personalidad del individuo, ya sea con una imagen positiva o negativa, como consecuencia de su conducta.
Los valores políticos y sociales. El hecho social es un elemento dinamizador para el desarrollo de los pueblos, y los valores políticos pueden ser definidos como aquellos asumidos por la sociedad que contribuyen a satisfacer las necesidades reconocidas por ésta y a conservar la estabilidad política necesaria para garantizar el desarrollo de los pueblos, como el territorio, la seguridad, la soberanía, libertad, justicia, igualdad, religión, salud, educación, etc. Actualmente existe crisis y pérdida de valores que afectan negativamente a la sociedad debido a la forma egoísta, cruel y violenta que se observa en las relaciones sociales. Por ejemplo, jóvenes que no respetan a sus mayores, la delincuencia, los altos índices de feminicidio, etc. La Constitución Política del Estado, también en su título primero, capítulo segundo, específicamente en el artículo 8, hace referencia específicamente a los valores y es en lo que nos vamos a referir. El Estado asume, promueve principios ético-morales de la sociedad plural, como el amaquilla, amayuya, amasúa, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Suma kayama, vivir bien. Ñandereco, vida armoniosa. Teco kabi, vida nueva. Ibi marai, tierra sin mal. Y Kaipai ñan, camino o vida noble. El Estado se sustenta en los siguientes valores: de igualdad, unidad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género. En la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Finalmente, no puedo concluir esta exposición sin antes referirme a la institución que represento. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está reconocida constitucionalmente en el artículo 218 y cimentada en la Ley 870, institución de derecho público nacional encargada de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales, colectivos, reconocidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales. Ya me salí. Perdón. Asimismo, le corresponde la promoción y defensa de los derechos de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos, de las comunidades urbanas, interculturales, afrobolivianas y de las bolivianas y bolivianos en el exterior, en coordinación con las instancias correspondientes. La Defensoría del Pueblo tiene autonomía funcional, financiera y administrativa. En ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado. Está sometida al control fiscal y tiene su sede en la ciudad de La Paz. Las funciones de la Defensoría del Pueblo alcanzan a las actividades administrativas de todo el sector público y las actividades de las instituciones privadas que prestan servicio público en los distintos niveles del Estado. Los principios rectores de la Defensoría del Pueblo son accesibilidad, celeridad, gratuidad, interculturalidad, solidaridad y servicio al pueblo, oficiosidad, motivación de los actos y confidencialidad. Actualmente, la Defensoría del Pueblo hace incidencia en promover los derechos humanos universales y los valores, en una constante réplica a favor de la sociedad en busca de un mejor conocimiento para el ejercicio de sus derechos y de una convivencia pacífica. Muchas gracias.
Lo hice un poco a carrera por el tiempo, veo que están todos apurados, pero si tienen alguna consulta, estamos para absolver. Invitarles a conocer la Defensoría del Pueblo, a averiguar, a saber qué hacemos. Es importante, nosotros los esperamos con las puertas abiertas para que poderles explicar cuáles son nuestras atribuciones, nuestras funciones. Además, invitar públicamente a que los jóvenes de la carrera de Derecho y creo que también Relaciones Internacionales puedan participar de los defensores voluntarios, que tenemos un programa de defensores voluntarios y ahí se les va a dar un certificado. Entonces los invitamos también para que puedan incluso entrar a la página web de la Defensoría del Pueblo en el programa de defensores voluntarios. Muchas gracias, jóvenes. Gracias.